Es una herramienta utilizada por los científicos más destacados del mundo. Nikola Tesla, Albert Einstein, Thomas Edison y Richard Feynman la utilizaron para resolver problemas desafiantes y visualizar nuevas teorías científicas. Directores de cine galardonados como Christopher Nolan y James Cameron la usaron en su proceso de creación cinematográfica. De hecho, la película Origen fue inspirada en la experiencia personal de Christopher Nolan con los sueños lúcidos. De hecho, él mismo es un ávido soñador lúcido. El famoso pintor surrealista Salvador Dalí utilizó los sueños lúcidos mucho antes de que fueran verificados científicamente. En el laboratorio, empleó la técnica de incubación de sueños para programar previamente sus sueños y produjo muchas obras inspiradas en sueños, como Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes del despertar. Entonces, ¿qué es el sueño lúcido? El sueño lúcido es un sueño en el que el soñador es consciente de que está soñando. Durante el sueño lúcido, el soñador puede tener cierto control sobre el personaje del sueño, la narrativa y el entorno. Por ejemplo, si no tienes ganas de perseguir a un asesino por la calle, realmente puedes cambiar la narrativa. En lugar de correr, tal vez decidas hablar con el asesino solo para descubrir que en realidad no es un asesino, sino que intenta devolver una billetera caída. Tal vez cambies por completo la historia y te sumerjas en un área diferente de tu subconsciente, con un entorno, personajes y tema completamente nuevos. Si todo esto suena mucho como Origen, no estás equivocado. La película fue inspirada en el concepto de sueños lúcidos. En 2010, la exitosa película de Christopher Nolan puso el sueño lúcido en el mapa. Para nosotros, las personas comunes de hoy en día con el subconsciente de vuelta en la conversación colectiva, es más fácil que nunca soñar lúcidamente. Los soñadores lúcidos pueden usar ciertas técnicas para influir en sus cerebros para que sueñen con un problema o idea en particular. Los soñadores lúcidos pueden entrenar sus mentes para trabajar hacia sus objetivos mientras duermen, como mejorar su confianza o habilidades atléticas. También pueden abrir sus mentes para ser más creativos, explorando los sueños que experimentan, tomando el control y tomando decisiones activas a través del sueño, en lugar de experimentarlos pasivamente. Cada día encontramos innumerables estímulos. Por supuesto, no podemos procesar todo en el momento, ya que nunca podríamos hacer nada, así que la gran mayoría de nuestras experiencias indirectas se almacenan en nuestro subconsciente. Tiramos muchas cosas en este misterioso mundo interno, pero eso no significa que sea un vertedero emocional. De hecho, el subconsciente es un lugar extremadamente sagrado. Guardamos algunos de nuestros recuerdos más impactantes, emociones poderosas y reflexiones creativas en este paisaje. En una hermosa ironía, acceder a tu mundo de sueños es en realidad la clave de tu realidad honesta. El sueño lúcido puede ayudarte a desbloquear esta puerta también. Entonces, ¿cómo empiezas a soñar lúcidamente? Para empezar, haz algunos preparativos básicos. Asegúrate de que tu habitación esté ordenada y limpia. Asegúrate de que no entre ninguna luz en la habitación, desde las pantallas de las computadoras, etc. Haz la habitación lo más oscura posible cuando te vayas a dormir. Debemos señalar en este punto que el método que se muestra aquí va a implicar despertarte un poco antes de lo normal, solo por unos segundos. Literalmente, es solo para despertar tu mente. No necesitarás levantarte de la cama. No te preocupes por los científicos, personas técnicas entre ustedes. El método se llama la técnica de volver a la cama. Como sugiere el nombre, implica poner una alarma, despertar tu mente y luego volver a la cama. Hay muy buenas razones para esto. Tu cerebro está más activo durante el sueño, REM, movimiento rápido de los ojos, que ocurre un par de horas antes de que te despiertes naturalmente. Como primer paso, debes pensar en el sueño lúcido durante el resto del día.
Lee al respecto y habla con tus amigos sobre lo que vas a hacer en tu sueño lúcido. La clave es concentrarte en lo que estás a punto de hacer. Luego, practica hacer chequeos de realidad para saber si estás despierto o dormido. Deberías realizar estos chequeos unas 10 veces al día, pero si intentas hacerlo esta noche, realiza al menos 25 chequeos de realidad hoy antes de irte a la cama. La prueba de realidad más efectiva es esta. Extiende la mano y con otro dedo intenta empujar un dedo a través de la palma. Realmente espera que pase y solo cuando no pase dite a ti mismo: «Oh, debo estar despierto», ya que estás esperando que pase. Pregúntate a ti mismo: ¿estoy soñando? En un sueño, los dedos siempre pasarán a través de tu mano, pero en la vida real nunca lo harán. Haz esta prueba muchas veces durante el día y eventualmente sucederá en tu sueño. Cuando suceda en tu sueño, el dedo atravesará tu palma y te dirás a ti mismo: «Debo estar soñando», y ahora estás lúcido. Hay muchas otras cosas que puedes hacer, pero hemos descubierto que esta prueba de empuje de dedo en la palma es la más efectiva y te ayudará a soñar lúcidamente rápidamente. Más adelante, puedes experimentar con otros chequeos de realidad si lo deseas. El siguiente paso es apagar todas las pantallas una hora antes de acostarte, justo antes de acostarte. No mires ninguna pantalla, pon tu teléfono en silencio, pero asegúrate de que la alarma aún funcione y no mires más televisión. Esto se debe a que quieres que tu cuerpo produzca suficientes hormonas que te hagan sentir somnoliento, y estas se ralentizan con la luz artificial. Si es posible, baja las luces o apágalas y relájate un rato. Si no, simplemente lee un libro durante una hora más o menos antes de acostarte. Esto realmente comienza a relajarte y a calmar tu mente. Incluso podrías usar una máscara para dormir y simplemente meditar. El cuarto paso es configurar tu alarma a la hora a la que normalmente te despertarías. Configura la alarma unas 2 horas antes de eso. Si normalmente te despiertas a las 9, configura la alarma para las 7. Elige una alarma que te despierte pero que no sea demasiado fuerte. Quieres algo relajante y fácil de escuchar, y debes poner tu teléfono lo suficientemente cerca como para apagarlo sin levantarte de la cama y sin abrir los ojos. Elige una melodía suave o un tono relajante. Sea cual sea la alarma que decidas tener, asegúrate de que no vaya a repetirse. Quieres que te despierte una vez y luego se apague. Cuando hayas configurado tu alarma, asegúrate de tener tu diario de sueños a mano con un bolígrafo que funcione encima. Ten todas estas cosas al alcance de la mano desde la cama para que no necesites levantarte. El siguiente paso es despertar con los ojos cerrados. ¿Quieres despertarte con la alarma sin abrir los ojos? Mantén los ojos bien cerrados, por así decirlo. Esto significa que despiertas tu mente, pero mantienes los ojos cerrados. No importa mucho si abres los ojos por un segundo o así, pero es mejor no hacerlo. Básicamente, quieres volver a dormirte tan pronto como apagues la alarma. Es por eso que se llama volver a la cama, porque literalmente te despiertas por un segundo solo para volver a dormirte. Pero hay algo enormemente importante que recordar aquí. Esta próxima etapa, la etapa final para tener un sueño lúcido esta noche, es la más importante, ya que vas a realizar un sueño inducido estando despierto, más o menos. Es más, como una combinación entre volver a la cama y un sueño inducido porque te has despertado temprano. Vas a estar activando tu cerebro, pero también volverás a dormirte. Es por eso que te pedimos que realices un montón de chequeos de realidad, porque con suerte, si te duermes accidentalmente, harás que el chequeo de realidad en el sueño y te volverás lúcido de todos modos. Es una especie de seguro. Entonces, la parte principal de este método es lo que sucede a continuación. Te has despertado temprano, has apagado la alarma y ahora estás acostado despierto con los ojos cerrados. A continuación,
Te vas a mantener despierto en tu mente, pero permitirás que tu cuerpo se duerma. Esto puede darte miedo si no lo has hecho antes, porque experimentarás lo que se conoce como parálisis del sueño, donde tu cuerpo no puede moverse, pero tu mente está despierta y consciente. Básicamente, sentirás que tu cuerpo se apaga mientras eres consciente en tu cabeza. No te preocupes, no hay nada de qué tener miedo. No es peligroso de ninguna manera, y es la manera en que podrás soñar lúcidamente. Esta noche, cuando lo hayas hecho un par de veces, será divertido y fácil. Puede sentirse extraño y aterrador, pero simplemente relájate y no intentes moverte. Como hemos dicho antes, estarás acostado despierto, pero tu cuerpo estará congelado. La razón de esto es que te has interrumpido durante el sueño REM, así que tu cuerpo se pone en marcha y trata de devolverte directamente a ese profundo estado de sueño. La clave aquí, sin embargo, es mantenerte despierto. Mientras esto sucede, te mantendrás enfocado y pensando mientras tu cuerpo se apaga. Y esto es lo que te lleva directamente a un sueño que es lúcido desde el principio, porque tu mente nunca se duerme en absoluto. Con este método, ahora solo relájate y permítete entrar en lo que se describe mejor como alucinaciones. Verás colores, formas, destellos de paisajes y personas al azar. Incluso puedes escuchar sonidos al principio. Serán aleatorios y sin forma, pero a medida que te sumerges en ellos, comenzarán a vincularse y durar más que solo unos segundos. Bastante pronto estarás tan profundamente involucrado que podrás mirar alrededor y eso es todo. Estás en un sueño lúcido y puedes controlarlo por completo. Aquí hay algunas cosas que debes recordar sobre el sueño lúcido, especialmente si lo estás haciendo por primera vez. No te emociones demasiado, simplemente te despertarás demasiado rápido. Relájate y guía el sueño en lugar de controlarlo. Al principio, explóralo. Si te emocionas demasiado, te despertarás. Así que disfruta del proceso. Como todo lo demás, no te convertirás en un maestro del sueño lúcido la primera vez. Necesitarás disciplina, paciencia y práctica. ¿Vas a soñar lúcidamente esta noche? Y ahí lo tienes, exploradores de sueños. Ahora que conoces el fascinante mundo del sueño lúcido, ¿qué opinas al respecto? ¿Te atreverías a intentarlo? Déjame saber en los comentarios. Si quieres descubrir más sobre el increíble poder de la mente y desbloquear tu creatividad mientras duermes, no olvides suscribirte al canal para más contenido fascinante. Hasta la próxima aventura onírica.